¿Te has dado cuenta que la fe cristiana en estos días está siendo muy cuestionada? Como que da la impresión de que las personas que creen en las verdades del cristianismo son un poco estúpidas, ¿cierto? Porque supuestamente hoy en día el conocimiento ha avanzado y la ciencia ha explicado muchas de las cosas que antes solo el cristianismo explicaba. Entonces como que da la sensación hoy en día que cualquier persona que cree en el cristianismo está siendo un poco inconsciente de la realidad, del conocimiento que existe, o que es un poco retrógrado, que en estos días vivimos en una nueva era, donde el conocimiento se ha aumentado y por esa razón nuestras creencias también tienen que cambiar, sobre todo, por ejemplo, con los temas de la ideología de género, que ahora las personas ya se pueden percibir como ellas creen que desean ser. Entonces, todas estas cosas, todas estas nuevas ideas, como que hacen un poco la fe cristiana estúpida para muchas personas y por supuesto las personas que que creemos en las verdades de la fe cristiana, como que nos sentimos un poco incómodos con estas ideas, ¿cierto? Bien, por esas razones que me he animado a hacer este tipo de... Es como un taller que quiero hacer hablando sobre temas relacionados con la apologética. A lo mejor tú no sabes lo que es la apologética, a lo mejor sí lo sabes. Si no lo sabes, mi intención en este primer video, en este primer taller, es que tú entiendas de qué se trata la apologética y por qué es importante para estos días, sobre todo si eres una persona que es creyente, que cree en las verdades del cristianismo. Y bueno, si ya conoces la apologética y te gustaría escuchar, no sé, algunas otras ideas que apoyen lo que ya crees sobre este tema, también yo te invito a que te quedes. No sé realmente cuánto irá a durar este taller, pero el tema principal de este primer video, de este primer taller que quiero hacer, es la apologética, que lo que es y por qué es importante que tú tengas este conocimiento, tengas estas herramientas. Ya, así que esto es como una introducción a la apologética. Yo te voy a compartir todo lo que yo he aprendido. Mi nombre es Josué Medina y soy director de capítulos de La Fe Razonable en Chile. Déjame contarte un poquito sobre este ministerio, La Fe Razonable, que es donde yo he aprendido todo lo que sé, sí, todo lo que sé con respecto, o la mayoría, digamos, con respecto a la apologética. Bueno, hace un tiempo atrás yo me interesé en esto, en este tema de la apologética. ¿Y por qué me interesé? Porque empecé a ver unos debates de William Lane Craig, que es el fundador de este ministerio, La Fe Razonable, y me parecieron muy interesantes. Él debatía con personas ateas que dicen que las creencias en la fe cristiana son ridículas. Y a mí me daba la impresión de que él ganaba en todos los debates, es decir, presentaba las ideas, las verdades del cristianismo de una forma articulada, lógica, y los ateos no podían responder a todos los argumentos que él presentaba. Entonces, fue como algo inspirador para mí, decir, yo lo veía y decía, oh, yo quiero ser así, yo quiero debatir con personas ateas y demostrar que las verdades del cristianismo realmente hacen sentido. Así que investigué sobre este ministerio que está en inglés, se llama Reasonable Faith, en español es Fe Razonable. El fundador es William Lane Craig
Y él tiene un programa donde tú puedes convertirte en un director de capítulos de este ministerio y compartir todo lo que tú aprendes en este ministerio. Y no solamente lo que aprendes en ese ministerio, sino también de otras fuentes, pero que están relacionadas con este tema. Así que tú tienes que leer el libro, la fe razonable, empaparte de ese conocimiento, y luego tú respondes a un cuestionario y te lo revisan, y si está correcto, te dan un certificado, que es este el que estoy mostrando, donde te certifican como director de capítulos del lugar donde tú vives. Así que por esa razón yo creé una página que se llama Ayudando a Creer en Dios. Le puse ese nombre porque yo siento que la apologética es un conocimiento que ayuda a las personas a creer en Dios y a tener más confianza en las verdades del cristianismo. Así que por esa razón también me animo a hacer estos videos para compartirles a ustedes todo lo que yo aprendo en este ministerio. Así que, como les contaba, la idea de este ministerio es procurar proporcionar en el ámbito público una perspectiva cristiana que sea inteligente, elocuente, firme y cortés sobre los temas más importantes que tratan con la verdad de la fe cristiana en la actualidad. Yo tengo la sensación de que las personas públicas que hoy en día hablan del Evangelio, debido a que no tienen este conocimiento, eh, tienden a mostrar las ideas del Evangelio de una forma un poco desordenada y no articulada. Y eso es lo útil de este ministerio, que te ayuda a pensar de una manera lógica sobre las verdades del cristianismo y tratar de articularlas en un orden lógico, para poderlas presentar de una manera que sea más entendible para las personas. Generalmente, cuando uno habla sobre el Evangelio, empieza a hablar de conceptos teológicos que a veces las personas no los manejan. Entonces, si comenzamos por lo básico, la existencia de Dios, porque la existencia de Dios es más razonable que su no existencia. Si comenzamos por ahí, luego tenemos y logramos convencer a las personas de que la existencia de Dios es más lógica que su negación, tenemos una base en la que luego podemos enseñar los demás conceptos teológicos. Así que esta es una de las razones por las cuales este conocimiento es súper importante para nosotros que creemos en las verdades del cristianismo. Como les decía, William Lane Craig es el fundador de este ministerio, y tú puedes buscar sus debates también en YouTube. Tiene muchos debates, ha editado más de 30 libros, ha escrito más de 100 artículos para revistas profesionales de filosofía y teología. En el 2016 fue nombrado por The Best Schools, las escuelas mejores, como uno de los 50 filósofos vivos más influyentes. De manera que este señor conoce harto este tema. Y por supuesto no debemos decir que él es como una autoridad eminente sobre el tema, pero sabe de lo que está hablando. Y tú lo puedes ver en sus debates también. Lamentablemente están en inglés, pero hay muchos que también están subtitulados, así que yo te invito a que le eches una mirada a sus debates que ha tenido con ateos. Y bueno, todo lo que yo te voy a compartir en estos talleres va a estar sacado, la mayoría, pero no todo, de estos dos libros que él ha escrito. Uno es On Guard, que es como en guardia en español, y el otro es Fe Razonable. ¿Ya? Así que esas son como las fuentes que yo voy a utilizar en este taller para compartirte sobre este primer tema, que es lo que es la apologética. Entonces vamos a la
pregunta más básica, ¿qué es lo que es la apologética? Bueno, la apologética, que en el griego es apología, significa así como una defensa, es una rama de la teología cristiana que busca proporcionar una justificación racional para los reclamos de verdad de la fe cristiana. La apologética es, por lo tanto, principalmente una disciplina teórica, aunque tiene una aplicación práctica. Ahora, ¿por qué es una disciplina teórica? Porque no se trata de que tú vas a aprender apologética para eh, responder cuando te dicen, por ejemplo, que todos los cristianos son hipócritas y que por eso no deberías ser cristiano. La apologética no te enseña específicamente eso, a como siempre estar en la defensiva cuando te atacan de esa manera o cuando critican tu pensamiento. Ya no es el enfoque principal de este estudio, sino más bien es una disciplina en sí misma que te va a ayudar a ti a tener más confianza en las verdades del cristianismo, porque al estudiar apologética tú vas a tener una justificación racional sobre lo que tú crees. Es decir, ya no vas a decir lo creo solamente porque la Biblia lo dice, sino que vas a tener otras ideas más que te van a ayudar a decir, mira, yo creo en el cristianismo porque hay buenos argumentos en favor de la existencia de Dios, hay buena evidencia histórica en favor de la resurrección de Jesucristo, y con eso ya tú puedes comenzar a tener un diálogo con la persona. Pero muchas veces pasa que si tú partes con la Biblia, tú dices, yo creo en el cristianismo porque la Biblia lo dice, generalmente las personas te van a decir, bueno, ¿y por qué la Biblia es un documento confiable? También la apologética te va a ayudar a saber por qué la Biblia es un documento confiable. Pero generalmente no partimos con la Biblia en el sentido de comenzar una discusión diciendo que yo creo en el cristianismo porque la Biblia lo dice, sino que la apologética te proporciona otro conocimiento como argumentos en favor de la existencia de Dios, argumentos en favor también de la evidencia histórica que hay sobre la resurrección de Jesucristo, ya que eh, van a también ayudar a las personas a convencerlas de que el cristianismo es la verdadera religión. ¿Ya? Entonces, no se trata de que la apologética te va a enseñar cómo andar siempre discutiendo con las personas sobre el cristianismo, sino que es una disciplina en sí misma que tiene sus implicancias prácticas. Por supuesto que tú vas a salir preparados con ideas para enfrentar las críticas que te hagan sobre tu fe, pero no es ese el propósito principal. Ahora, ¿cuál es la base bíblica de la apologética? Porque muchos van a decir, bueno, eh, las personas no vienen a Cristo a través de argumentos. Nosotros creemos que la Biblia lo dice también, que las personas se convencen del pecado por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convierte a las personas. Y por supuesto, nosotros los que estudiamos apologética, en ningún momento negamos eso. Es obvio que está ahí en la Escritura, es una realidad, que es el Espíritu de Dios el que realmente convence a las personas de su pecado y las convierte a Cristo. Pero creemos, sí, que este conocimiento de la apologética está siendo usado por el Espíritu de Dios para convencer a las personas y traerlas al Evangelio. ¿Ya? Habiendo dicho eso, la apologética también tiene su base bíblica. Por ejemplo, en Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, dice, sino santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, tenemos que estar preparados para presentar una defensa de lo que nosotros creemos,
cuando alguien te diga por qué tú crees en las verdades del cristianismo, tú tienes que estar preparado para decir, yo creo en el cristianismo por esto, esto y esto. Ya tenemos que estar preparados para dar una defensa eh, de lo que nosotros creemos, tratar de argumentar sobre la verdad de nuestras creencias. Ahora, alguien puede decir, bueno, si alguien me pregunta por qué yo creo en Jesucristo, yo puedo decir, bueno, tuve una experiencia de fe con el Señor y por eso yo creo. Y eso también es una respuesta bíblica. También dice la Escritura que el Espíritu de Dios da testimonio a nosotros por medio de una experiencia más subjetiva, da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces tú también puedes decir, bueno, yo creo en el cristianismo porque el Espíritu de Dios testifica mi vida de que yo soy cristiano. Ahora, si bien esa respuesta también está correcta, en los días de hoy esa respuesta no puede ser tan efectiva porque la persona te puede decir, bueno, ¿por qué entonces tu experiencia eh, es más válida que la experiencia que tienen, por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas y otro tipo de religiones? El budismo, por ejemplo, que ellos también reclaman de que tienen experiencias personales con lo que ellos creen. Entonces, si tú dices eso, luego puedes cortar la conversación y decir, bueno, yo creo porque simplemente lo siento. Siento al Señor en mi corazón. Hoy en día, como están las personas, como cuestionan todo, es mejor eh, alejarse un poco del lado emocional de la fe, del lado subjetivo, donde generalmente no hay un punto de base donde poder comenzar, porque las experiencias subjetivas son todas relativas, pero en cambio si tú dices, bueno, yo creo en el cristianismo porque hace mucho más sentido de la realidad en que vivimos, explica de mejor manera el mundo, hay mejores argumentos en favor de la fe cristiana. Si tú dices esto, probablemente la persona te da, bueno, dime, a ver, dime qué argumentos tú tienes que prueban la existencia de Dios o que prueban la veracidad del cristianismo. Entonces, de esa manera tú puedes empezar a ya hablar del Evangelio, dar una defensa de las cosas que tú crees y probablemente si Dios usa lo que tú dices, la persona se puede interesar mucho más en el Evangelio y Dios le puede abrir su corazón para que reciba a Cristo. ¿Ya? Otro ejemplo, otro versículo bíblico lo encontramos en 2 Corintios capítulo 10, del versículo 4 al 5, donde ahí dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces dice que nuestras armas no son carnales, no tenemos armas materiales, pistolas, no andamos con eso para defender lo que nosotros creemos, sino que nuestras armas son espirituales. Y menciona específicamente el apóstol la derribación de argumentos. Es decir, nosotros tenemos que estar preparados para derribar todo argumento y dice que y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hoy día hay muchos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Un ejemplo es que se dice que la ciencia en los días de hoy explica toda la realidad en que vivimos. Es un argumento, es una idea que está contra lo que nosotros creemos. Entonces tenemos que estar preparados para dar una respuesta a esta clase de argumentos y derribarlos y llevar todo pensamiento, toda idea cautivo a la obediencia a Cristo. Aquí también menciona la destrucción de fortalezas y el profesor J. Moreland, que es otro
profesor que enseña sobre apologética, muy bueno también. Yo he aprendido mucho de él. Él interpreta la destrucción de fortalezas como la destrucción de pensamientos, de ideas, de fortaleza. Es decir, las fortalezas son como pensamientos que tienen las personas en las cuales ellos se protegen para no creer en las verdades del cristianismo. Un ejemplo muy trivial es ese que siempre dicen, bueno, son todas las personas que están en la iglesia son todas hipócritas, entonces por eso yo no creo en nada. Ese pensamiento de que las personas son hipócritas funciona como una fortaleza donde esa persona se defiende y dice, por esta idea yo no creo en el cristianismo. Entonces, si nosotros somos capaces de derribar esas ideas con buenos argumentos, argumentos bíblicos, argumentos que también vienen de la disciplina de apologética, ya es muy probable que tú puedas derribar esas ideas y que la persona esté más abierta para escuchar el Evangelio. Entonces, estos son versículos que pueden probar que la apologética es una disciplina que también es bíblica, que es necesaria para nosotros. También al leer los Hechos de los Apóstoles es evidente que fue el procedimiento estándar de los apóstoles argumentar a favor de la verdad a favor de la verdad de la cosmovisión cristiana, tanto con judíos como paganos. Entonces, la idea aquí es que cuando nosotros vemos las historias de los Hechos, por ejemplo, Hechos 17, Hechos 19, 28, vemos que los apóstoles no solo predicaban el Evangelio, sino que también tenían que defenderlo en contra de las ideas paganas que tenían las personas. Entonces era su procedimiento. Ellos que cada vez llegaban a una nueva parte, ellos se encontraban con la cultura de las personas y con sus creencias, y por supuesto tenían que argumentar por qué las creencias del cristianismo eran verdad y las creencias de las personas que estaban ahí eran falsas. ¿Ya? Entonces, con los judíos, cuando ellos se encontraban con una audiencia judía, el apóstol y otros discípulos también apelaban a la profecía cumplida, a los milagros de Jesús y especialmente a la resurrección de Jesús como evidencia de que Él era el Mesías. Es decir, daban argumentos bíblicos sobre las verdades de lo que ellos de lo que ellos creían en ese momento. ¿Ya? Y con los gentiles apelaban a la obra de Dios en la naturaleza como evidencia de la existencia del Creador. Es decir, ellos decían, miren la naturaleza y pueden inferir por medio de la naturaleza que existe un Creador de todas las cosas. Entonces, podemos ver que los apóstoles no solamente ellos predicaban el Evangelio así como así, presentando a Jesucristo, asumiendo de que todas las personas iban a creer en Él, sino que daban argumentos en favor de su creencia. Con los judíos argumentaban en base a la profecía, en base a los milagros que hizo Jesús, en base a la evidencia histórica, y con los gentiles ellos trataban de hacer argumentos un poco más filosóficos, a lo mejor apelando a lo que está hecho en la naturaleza. También luego se apeló al testimonio de testigos oculares de la resurrección de Jesús para mostrar específicamente que Dios se había revelado a sí mismo en Jesucristo. Entonces, generalmente cuando se habla de argumentar en favor de la existencia de Jesús, la existencia de nuestro Señor, se utilizan recursos históricos. Se evalúan los evangelios de forma histórica. Entonces también la apologética nos da herramientas, nos da ideas con las cuales nosotros podemos también argumentar en favor de la existencia de Jesús de forma histórica. Ahora, ¿por qué es importante? Ya aquí te he demostrado que este proyecto de la apologética es
bíblico, está en la Biblia. Es necesario que nosotros defendamos nuestras creencias. Entonces, ¿por qué es aún más importante en los días de hoy? Déjame contarte un poco mi experiencia personal. Ya te conté al principio cómo yo me interesé en este tema viendo los debates del doctor William Lane Craig, pero luego también al leer la escritura uno empieza también a tener ciertas dudas con respecto a lo que está en la escritura. Empieza a preguntar si realmente Dios existe, si la experiencia que yo había tenido con Dios era realmente verídica. Em, por eso la apologética confirma aún más lo que nosotros creemos. Y pasó que yo comencé a estudiar en la universidad, aparte de mi carrera que yo tengo, estudié estudié un magíster, y en ese magíster muchas de las cosas que estudié, había la idea de que la ciencia era el conocimiento o la fuente de conocimiento más aceptable en nuestra realidad. Y nos empezaron a llenar de filósofos, de ideas filosóficas, que la mayoría de ellas contradecían la idea de Dios. Eh, y en ese tiempo yo ya tenía un poco de conocimiento de apologética, pero no tan profundo. Y luego empecé a cuestionarme, decir, wow, ¿cómo puedo yo responder a estas ideas filosóficas que están en contra de lo que yo creo? La idea principal era eh, que la ciencia explicaba todo, la ciencia era la fuente del conocimiento de hoy en día, y cualquier otra fuente de conocimiento era un tema relativo, que bueno, si la persona lo creía estaba bien, pero no podía ella decir que era verdad. Y bueno, como que comencé a dudar, como que me empecé a sentir un poco como avergonzado de creer en las verdades del cristianismo, porque no podía como competir con toda esa evidencia científica que existía. Entonces me puse a estudiar apologética de una forma más profunda, leyendo libros, viendo más videos donde se hablaban de estos temas, y descubrí que habían respuestas, eh, hay como hay conocimiento sobre cómo podemos defendernos nosotros sobre estas ideas modernas que hay hoy en día en nuestra cultura. Una de ellas, que la ciencia explica todo, la ciencia es la fuente de conocimiento verídico. Existen ideas que son lógicas, eh, que si bien a lo mejor no son aceptadas por la mayoría de los científicos, tienen bastante sentido y que pueden confirmar aún más tu fe y darte más confianza para hablar de estos temas con más personas. Entonces, esa ha sido mi experiencia siempre, que ahora cada vez que sale un tema medio científico, yo no me callo, sino que también doy mi parecer, mi opinión, porque tengo ideas sobre cómo defender lo que yo creo, también desde un punto científico, también con argumentos filosóficos. Entonces ya te da más confianza para poder hablar del Evangelio en todos lados. En todos lados. Entonces, esa ha sido mi experiencia con este conocimiento, con la apologética. También, si tú eres un padre, esto te va a servir mucho, porque vas a tener que enseñar a tus hijos. Si tú eres cristiano, le estás enseñando valores cristianos a tus hijos, esos valores se van a ver desafiados cuando ellos lleguen al colegio, se van a ver desafiados por sus amigos, por sus profesores, ¿ya? Entonces,
Aquí yo pongo una imagen como de una vacuna. Lo que nosotros tenemos que hacer es vacunar a nuestros hijos en contra de estas ideas. Explicarles, decirles, mira, hoy en día se cree esto en el mundo. Y yo te lo digo ahora, ya, porque con esto te vas a encontrar. Entonces tú le inyectas la vacuna, porque la vacuna es el virus que se le inyecta a una persona para que el cuerpo, para que nuestro sistema inmune cree anticuerpos y cuando venga el virus de forma más poderosa, el virus real, tu cuerpo ya esté preparado para recibirlo. De la misma manera, con estas ideas, tú les inyectas las ideas a tus hijos, les inyectas la vacuna, le dices, estas cosas hoy en día tú te vas a encontrar en la sociedad, son ideas contrarias a lo que nosotros creemos, pero esta es la manera en que tú puedes responder y por esta razón también tú dices nuestras creencias son más verdaderas que las creencias del mundo. Entonces por esa razón, esta es una otra razón por la cual este conocimiento es importante en nuestra labor como padres. Si no eres un papá, también con tus amigos van a llegar y te van a decir eh, todas estas ideas van a ser porque ellos están eh, rodeados de estas ideas por medio de la cultura, por medio de las cosas populares que hay en la cultura, la música, las películas, todas esas cosas de forma indirecta le están entregando mensajes a la juventud. Y si tú tienes amigos que no son cristianos, el conocimiento de la apologética te ayuda a interactuar con ellos de una forma más lógica, derribando sus ideas falsas que tienen sobre la realidad. Ahora, otra razón que es importante es que la apologética moldea la cultura en que uno vive. Vivimos en una sociedad que es relativista. Las personas creen hoy en día que el conocimiento científico es el conocimiento válido y que la teología no es una fuente de conocimiento genuino. Y que por lo tanto la ciencia es la única fuente verídica del conocimiento y que la razón y la religión no pueden estar de acuerdo, están en desacuerdo, porque la religión solamente saca sus ideas podemos decir, de un libro que fue escrito hace muchos millones de años, que ya no tiene ninguna validez, producto del conocimiento científico, o la saca de las ideas de los hombres y por lo tanto es subjetiva, es relativa, depende de la persona. Entonces eso es lo que hoy día se cree y este conocimiento de la apologética moldea la cultura en el sentido de que prepara a las personas, derriba las ideas falsas de la cultura y las predispone para recibir el Evangelio de una forma más permisiva. Como explicaba en el versículo de Corintios, que las personas tienen fortalezas. La apologética lo que hace es moldear el pensamiento de la cultura y trata de derribar estas fortalezas que tienen las personas y que una vez que esa fortaleza esté derribada pueda quedar la persona más expuesta para recibir el Evangelio. Como dice aquí, el Evangelio nunca se escucha de forma aislada, siempre se escucha en el contexto del medio cultural en el que uno vive. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, lo estamos predicando dentro de una cultura que tiene sus propias ideas, su propia forma de pensar, y que muchas veces esas ideas funcionan como esta fortaleza que no permite que las ideas del Evangelio lleguen. Entonces, la apologética nos da a nosotros
un conocimiento que nos va a permitir articular nuestras verdades, darle más sustento a lo que nosotros creemos por medio de argumentos científicos, argumentos filosóficos, argumentos bíblicos, de manera que podamos derribar esas ideas y la recepción del Evangelio sea mucho mejor. Ahora, en su artículo Cristianismo y Cultura, Gresham Machen advirtió solemnemente, estas citas sacadas del libro, las ideas falsas son los mayores obstáculos para la recepción del Evangelio. Podemos predicar con todo el fervor de un reformador y aún así tener éxito solo en ganar un rezagado aquí y allá si permitimos que todo el pensamiento colectivo de la nación sea controlado por ideas que evitan que el cristianismo sea considerado como algo más que un delirio inofensivo. Es decir, si nosotros no nos preocupamos de moldear la cultura, de presentar ideas lógicas sobre lo que nosotros creemos, vamos a perder la batalla en contra de la cultura. Porque la cultura es, las ideas de la cultura es lo que está internalizado en las personas. Cuando hay un pensamiento que es colectivo, que todos lo creen, ese pensamiento es tan poderoso en la gente que lo toma como verdad. Entonces, tenemos que nosotros hoy en día, en estos tiempos, predicar el Evangelio de una forma inteligente, dando argumentos, ser bien claro en nuestro mensaje, por qué creemos en Dios, por qué creemos en el Señor Jesucristo, y de esa manera preparar el terreno, así como lo hizo Juan el Bautista, que él preparó el camino del Señor de antemano. Asimismo, nosotros tenemos que preparar el terreno con esta batalla de las ideas. Probablemente nuestra labor como personas que tienen este conocimiento de apologética sea preparar el terreno, como lo hizo Juan el Bautista, enfrentando estas ideas en contra del Evangelio, para que así los evangelistas, los que no tienen este conocimiento, puedan predicar a Cristo y las personas reciban el Evangelio de una forma más receptiva. Ahora, otra razón es que nos fortalece a los creyentes, nos fortalece en nuestras creencias. Las emociones llevarán a una persona solo hasta un momento y luego va a necesitar algo más sustancial. Es decir, la persona que solo es atraída por las emociones al cristianismo probablemente va a tener una fe muy débil y va a recibir una crítica de su fe, y como no va a tener cómo responder, probablemente deje de creer en el cristianismo. Entonces, ese problema que pasa hoy en día, que las personas buscan más la emocionalidad, que no es que esté mal, no es que esté mal, sino que tenemos que buscar un equilibrio entre disfrutar de forma emocional al Señor con nuestros sentimientos, con nuestra pasión, pero también tener algo sustantivo, algo consistente en lo cual nosotros podamos apoyarnos cuando vengan estos asaltos de ideas falsas contra el cristianismo. Tenemos que entrenar a nuestros hijos para la guerra. No nos atrevemos a enviarlos a la escuela secundaria pública y a la universidad armados con espadas de goma y armadura de plástico. El tiempo para jugar es pasado. Todo esto está sacado del libro. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos
apologética. Y por supuesto, yo no quiero menospreciar la escritura. Hay que enseñarle doctrinas bíblicas correctas. Y aparte de eso, también equiparlos con buenos argumentos en favor de la existencia de Dios. Y por último, evangeliza a los incrédulos, aunque no es su labor principal. Ahora, alguien va a decir, nadie viene a Cristo por argumentos. Eso también lo expliqué, que nosotros creemos que Dios está ocupando este ministerio de la apologética, de los argumentos, para atraer a las personas a Jesucristo, o para preparar el corazón de las personas. Ahora, de acuerdo al Dr. Craig, en su experiencia que ha tenido interactuando con estas ideas, él dice que solo una minoría de aquellos que lo aceptan lo hacen por razones intelectuales. Muy pocas personas vienen a Cristo por argumentos, ¿ya? La mayoría de las personas viene a Cristo por medio de una experiencia personal que ha tenido con el Señor. Muchas veces eso es más válido que los argumentos. La persona es como que le pasa lo que le pasó al apóstol Pablo. De repente iba en su camino desenfrenado en contra del cristianismo, y de repente se le aparece el Señor y Pablo cambia. De la misma manera, muchos de nosotros no estábamos buscando al Señor, pero de repente apareció una persona que nos habló y tuvimos un encuentro personal con el Señor. ¿Ya? La mayoría de las personas viene a Cristo por ese encuentro personal, y son muy pocas las que vienen al Evangelio por medio de argumentos. No debería sorprendernos que el número de personas con quienes la apologética es efectiva sea relativamente pequeña. Pero ¿qué pasa? Aquí hay una ilustración, una experiencia que tuvo el Dr. Craig con una persona, se las voy a leer. Recientemente en la Texas A&M University conocí a una mujer que asistió a una de mis charlas. Me dijo con lágrimas que durante 27 años había estado lejos de Dios y se sentía desesperada y sin sentido. Al hojear una librería de Border, se encontró con mi libro Will the Real Jesus Please Stand Up? Que en español quiere decir ¿Se pondrá el verdadero Jesús de pie?, que contiene mi debate con John Dominic Crossan, co-presidente del Radical Jesus Seminar, y compró una copia. Ella dijo que mientras lo leía fue como si la luz acabara de encenderse y ella entregó su vida a Cristo. Cuando le pregunté qué hacía, ella me dijo que ella era psicóloga y que trabaja en una prisión de Texas para mujeres. Solo piense en la influencia cristiana que puede tener en un entorno tan desesperado. Entonces, ahí está C.S. Lewis también. Entonces, si bien son pocas las personas que llegan a Cristo por argumentos, suelen ser personas que tienen una influencia más grande en la sociedad. Y aquí está el ejemplo de C.S. Lewis. ¿Ya? Entonces, estudiamos apologética. Con esto estoy llegando al final de este primer taller, que lo he hecho con mucho cariño para cualquier persona que esté interesada en estos temas. Y bueno, espero que te haya motivado para que puedas comenzar a estudiar más que puedas comenzar a estudiar más este tema, y puedas a lo mejor comprarte el libro Fe Razonable, o investigar por Google la apologética, o ver videos de apologética, etcétera. Voy a estar subiendo pronto el taller número 2, que si no me equivoco va a abordar algunos argumentos en favor de la existencia de Dios. Pero ahí estoy preparando, estoy viendo qué temas poner primero. Bueno, este ya es el primero. Obviamente tenía que hacerlo así para explicar qué es lo que es la apologética. Pero ahora hay una infinidad de temas de qué hablar, y voy a tratar de ordenarlos de una manera que sea lógica. Así que bien, con esto termino este primer taller. Espero que lo hayas disfrutado y nos estamos viendo en los siguientes talleres. Bye bye.